Señor les bendiga abundantemente, amados hermanos. Estamos transmitiendo desde Baja California, México, en la frontera con los Estados Unidos. La Iglesia Cristiana Sublime Gracia les da la bienvenida a este evento en el cual nosotros tenemos tiempo de alabanza, habiendo tenido un tiempo previo de oración en casa, los santos, los redimidos, y ahora nosotros invocamos el nombre del Señor para que Él sea glorificado en estos momentos. Señor y Padre Celestial, te bendecimos en estos momentos, te damos la gloria, la honra y la alabanza porque tú eres digno de ello. Te pedimos perdón porque de muchas maneras pecamos contra ti. Pedimos que laves nuestras conciencias de toda obra de muerte y que hagas misericordia en medio de tu pueblo. En esta pandemia que está padeciendo la humanidad, pedimos piedad y misericordia y gracia para tu pueblo, para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar unos cantos y después empezaremos un estudio nuevo sobre la palabra de Dios. Yo invocaré al Señor. Él es digno de nombre. De mis enemigos me libertará. Jehová vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea el Dios de mi salud. Jehová vive, bendita sea mi roca, ensalzado sea el Dios de mi salud. Yo invocaré al Señor, Él es digno de honor. De mis enemigos me libertará. Jehová vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea el Dios de mi salud. Jehová vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea el Dios de mi salud. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cántico. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cántico. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Bendito sea el Señor, que
sea el Señor. Bendito sea el Señor, que me bendice con gozo. Con mi canto le alabaré. Bendito sea el Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, el León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, el León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Gloria y honra serán al Cordero. Gloria y honra al Cordero. Glorioso eres tú y digno de alabar, pues reinas en el trono y solo a ti alzamos nuestra voz, Cordero vencedor. Glorioso eres tú y digno de alabar, pues reinas en el trono y solo a ti alzamos nuestra voz, Cordero vencedor. Y solo a ti alzamos nuestra voz, Cordero Gloria sea al Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo glorioso de bendición en el cual estamos conectados por el Espíritu para dar honor y gloria a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, a nuestro Padre Celestial también. Bueno, hoy vamos a empezar un estudio interesante. Hay mucha tela donde cortar respecto de este estudio. No creo que
vayamos a invertir muchos meses en ello. Solamente tomaré algunos apuntes genéricos de introducción o generales para la introducción. Después tomaré una enseñanza de estructura para hablar del corazón. A manera de introducción debo decirles que mientras que Dios es el ser más complejo de todo el universo, porque Él es Dios, Él es eterno, y Él solo es comprensible en la medida que Él se deja comprender, yo diría que la única y auténtica teología de Dios, entendido por teología la ciencia de Dios, la única y auténtica teología de Dios es la que nos da el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo descorre el velo para que conozcamos más de Dios, más de nuestro Hacedor y nuestro Redentor. Él es el ser más complejo. Podemos decir que es incomprensible en la medida en que nuestra alma está limitada. Pero Él viene y en una actitud de humildad, Él se manifiesta a nosotros y revela lo que es su gracia, su piedad, su misericordia, su amor, a fin de que nosotros le conozcamos. Es una exhortación que le da David a su hijo Salomón, que Salomón conozca al Dios de su padre, al Dios de David. Y cuán importante es entender esa exhortación para nosotros. Pero así como Dios es el ser más complejo, y dije ser, porque Él no tiene principio de día ni fin de vida. En tanto el hombre es la criatura más compleja de todo el universo. No es una presunción. El ser humano es la criatura más compleja y voy a decir por qué. Los ángeles, arcángeles, querubines, serafines son espíritus. Nosotros somos espíritu también. Espíritu, pero también somos alma y somos cuerpo. Estas criaturas espirituales tienen cuerpos espirituales, pero no tienen un cuerpo como el nuestro todavía, no lo tendrán. Y aún nuestro cuerpo va a ser glorificado, va a ser transformado. Bien, entonces el ser humano es la criatura más compleja. Los animales son seres animados, pero con cierta frustración me preguntaba a alguien, ¿los animales no son eternos? Yo contesté, no. ¿Estos no van a estar en el cielo? Yo contesté, no. Los animales mueren y se desintegran. Al menos es el entendimiento que yo tengo de acuerdo a la Escritura. Pero el ser humano es eterno. El ser humano fue diseñado por Dios para ser eterno, el ser humano junto con Dios. Así que el ser humano es la criatura más compleja. Se compone de espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu es regenerado inmediatamente que venimos a Cristo. Una vez que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, nuestro espíritu es regenerado en un instante, una sola vez y para siempre. Y en ese espíritu humano viene a habitar Dios en plenitud. Pero en el alma somos complejos. Nuestra alma consta de diferentes equipos que están mencionados en la Escritura. Nuestra alma tiene un corazón. Nuestra alma tiene 5 sentidos, 4 leyes, 7 anhelos, 3 facultades directivas y 3 características de vida, además de 4 temperamentos. Es interesante advertir que todo eso, aun cuando en nuestra alma hay un corazón, los equipos restantes están dentro de ese corazón. El corazón se puede distinguir en la Escritura como, en la descripción, como un horno para
cocinar pasteles, pero también puede distinguirse el corazón como una gacela jadeante o un bebé con llanto. El alma se puede distinguir como diferentes maneras, y el corazón, hablar del corazón es hablar de un tema muy complejo, porque mucha gente no sabe que el ser humano tiene tres corazones que están ligados por un hilo específico llamado espíritu de vida. En el espíritu humano, dentro de nosotros hay un espíritu humano, y ese espíritu humano tiene un corazón. Ese espíritu humano es el lugar que Dios diseñó para habitarlo en plenitud, en totalidad. El ser humano tiene el espíritu muerto, y solamente este espíritu recibe vida cuando Cristo viene y regenera ese espíritu y le atribuye la vida misma de Dios. Todos los redimidos, absolutamente todos los redimidos, tenemos ya la vida regenerada, tenemos ya un espíritu regenerado, tenemos ya vida eterna, vida plena, vida total, absoluta, en el espíritu humano. En el alma Dios tiene que estar haciendo cambios continuos todos los días. En el alma Dios quiere transformarnos en semejanza de Cristo, mientras que en el espíritu humano ya somos semejantes a Cristo. En el alma Dios quiere transformarnos. En el alma hay otro corazón. El corazón del espíritu y el corazón del alma solo están separados, como en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, por un velo, una cortina. En el templo había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Así, el corazón de nuestro espíritu y de nuestra alma solo están separados por un velo, y lo que Cristo quiere es remover el velo para que toda la personalidad de Cristo sea manifestada en el corazón de nuestra alma. Gloria sea al Señor. Y bueno, por supuesto tenemos una víscera cardíaca en el cuerpo. Esa víscera cardíaca bombea sangre a todo el cuerpo. Se ha dicho, no sé si esto sea una leyenda de medicina o sea una gran verdad, pero se ha dicho que el ser humano tiene en su cuerpo dos cerebros, el que está en la cabeza y el del corazón físico, de la víscera cardíaca. Debemos entender que el corazón físico es parte de la expresión de la vida del ser humano, y podríamos decir que es la expresión de la vida del ser humano. Bueno, hablemos del corazón entonces. La palabra corazón en el Antiguo Testamento se compone de dos letras, Bet, antes Lamed y Bet, en ese orden, Lamed y Bet. La suma de estas dos letras en hebreo se lee de manera castellanizada Lev. Lev significa corazón. Lev significa corazón, pero es interesante entender que también esa palabra Lev, traducida por Strong, nos dice que llega a significar no solo el corazón, sino aún los sentimientos, la voluntad y la mente misma. Eso hace complejo al corazón en la concepción hebrea, en la concepción judía. De esta palabra Lev existen varias declinaciones, como Levad, Liva, Leva, pero todas se subsumen al significado de corazón en singular o corazones en plural.
La suma de todas estas palabras, leb, lebab, liba, la vamos a encontrar en un total de 847 veces en el Antiguo Testamento. Y en griego la palabra cardia, para corazón y aún para corazones, la vamos a encontrar 162 veces. La suma total nos da 1009 veces la palabra leb o cardia. 1009 veces. Gloria al Señor. Si escudriñamos más la escritura, también vamos a encontrar que la palabra riñones, tal cual se traduce al castellano, en sus textos originales, riñones, kilia, en hebreo, llega a significar mente. En griego, nefos, también es la mente, entre otras significaciones. Pero también la palabra entrañas, como se ha traducido al castellano del hebreo y del griego, entrañas, rakan, en hebreo, llegan a significar figurativamente el corazón, o compasión, misericordia y piedad. En griego, kilia, nos habla de la mente. Esa palabra kilia se traduce como entrañas, nos habla de la mente, y también splagnon en griego. Perdón, kilia es en hebreo para entrañas. Splagnon en griego nos habla de intestinos, pero también nos habla de misericordia, misericordia dulce, piedad. Bueno, teniendo todo este cuadro, podemos encontrar que además de leb y lebab en hebreo, también vamos a encontrar kilia y kilia para entrañas y riñones. Va a significarnos también, en cierto sentido, el corazón en algunas veces. Cardia en griego, o nefos, o splagnon, en algunas ocasiones también van a hablarnos del alma. Regresemos al tema del corazón. Bueno, 1009 veces la palabra corazón en singular o corazones en plural la vamos a encontrar en toda la escritura. 1009 veces. De esas 1009 veces vamos a ver que en algunas ocasiones esa palabra corazón se refiere al corazón del Señor. Veamos en Génesis. En Génesis 6. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Aquí esta palabra, leb, corazón, se refiere al corazón de Dios. Es evidente que Dios tiene su corazón también. En Cantares 4:9, cuando el poema, el Cantar de Cantares, se refiere al cántico nupcial entre el novio, que es Cristo, y la novia, que es su iglesia gloriosa, si bien quien lo está escribiendo el poema es Salomón, la referencia cuando dice prendiste mi corazón, has preso mi corazón, se está refiriendo al corazón del Señor Jesucristo en el sentido espiritual. Acabo de darles un ejemplo del corazón de Jehová, del corazón del Señor Jesucristo, pero hay algunas referencias
al corazón del diablo también. Y tanto en Génesis, cuando se habla del corazón de Jehová, la palabra es Lev. En Cantares, cuando se habla del corazón de Cristo, es Lev la palabra. En Isaías 14:13 vamos a encontrar una referencia al corazón del enemigo. Isaías 14:13 dice ahí: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Está hablando del enemigo, el diablo. Leí hasta el verso 14 y ahora vean el verso 15 porque se refiere al diablo. Mas tú, derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Y gloria al Señor. No estoy seguro si es en el contexto de este pasaje o en un pasaje de Ezequiel donde se le dice: para siempre dejarás de ser. Así que la palabra lev, corazón, en el Antiguo Testamento se va a referir al corazón de Dios en algunos casos, muy pocas ocasiones. Yo tengo enlistadas unas 10, quizás 12 veces que se habla solamente del corazón de Dios y no más. En cuanto al corazón del diablo, hay unas 8 veces que se habla del corazón del enemigo. En Daniel 8:25 se habla del corazón de la bestia que se encumbrará, a quien de manera equivocada se le llama anticristo, aun cuando sí es un personaje que opera en el espíritu de anticristo. El nombre que le da Apocalipsis es bestia, y tal vez sea en todos los sentidos. Uno de ellos es que es una auténtica bestia, es decir, un tonto, el que ha querido levantarse en contra de Dios. Bueno, unas 8 o 9 veces aparece el corazón del diablo, una ocasión el corazón de la bestia, pero allá en Apocalipsis 18:7 se habla del corazón de Babilonia, la gran ramera. Propiamente está hablando en un sentido espiritual, más allá de lo que es el lugar donde estuvo Babilonia asentada. Y en Isaías 42 y en Jeremías 14:14 se habla del corazón de Jerusalén como ciudad. Como pueden ver, la palabra lev tiene un uso general en el Antiguo Testamento y cardia también en el Nuevo Testamento. En Sofonías 2:15 se habla de una ciudad alegre en su corazón, una ciudad alegre en su corazón. Fiestera, una ciudad que hacía fiestas. Y en Ezequiel 27:4 se habla del corazón de los mares, el corazón de los mares. Hay otro pasaje que habla del corazón del mar. Gloria sea al Señor. Y entonces estamos entendiendo primero, a manera de introducción, que la palabra corazón, bueno, no solo se utiliza para el ser humano. La palabra corazón puede ser el punto central o el punto medio de una ciudad o de una nación, o puede ser el corazón de Dios o el corazón del diablo. Y también se habla del corazón de los animales. Hay un pasaje donde se hace la alegoría de un personaje que tenía corazón de león. No sé cómo es el corazón de león, pero seguramente habla de una actitud subjetiva en cuanto a la valentía que tiene el león. El proverbio dice que el león avanza hacia adelante y nada le echa hacia atrás. Yo diría, solo otro león más fiero y más fuerte, evidentemente. Bueno,
Pero entonces, cuando tenemos todo esto en la mente, decimos, ¿y qué hay? Si apenas unos cuantos pasajes que en suma no llegan a 50 hablan del corazón, ¿qué hay de los demás pasajes? Más de 950 pasajes hablan de otro corazón. Sí. Hay pasajes que hablan del corazón físico, de la víscera cardíaca del ser humano, y hay pasajes que hablan del corazón del alma, y hay pasajes que hablan del corazón del espíritu. Por aquí tengo algunos textos. Por ejemplo, Job 41:24, me regreso un poco. En Job 41:24 se habla del corazón del Leviatán. En el Salmo 46:2 se habla del corazón de la mar. El corazón de la mar, ya les mencioné de Ezequiel, el corazón de los mares. Pero hay pasajes que hablan, hay textos que hablan del corazón físico. Estoy tratando de encontrar uno que nos hable del corazón físico. En Génesis 42:28 se habla del corazón o la víscera cardíaca de Jacob. Génesis 42:28. Vean cómo lo describe el autor de este libro. Dice: Génesis 42:28. Perdón, no es el corazón de Jacob, sino el corazón de los hermanos de José. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y aún helo aquí en mi saco. Dice: sobresaltóseles entonces el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Es decir, empezó a palpitar aceleradamente el corazón de ellos. Hablando del corazón de Jacob, cuando es avisado que su hijo José aún vive, tuvo un pequeño paro cardíaco, yo no sé, así lo quiero describir, a lo mejor yo estaba mal. Ahí en Génesis. Bueno, se los voy a deber ahorita para avanzar un poco, por causa del tiempo. Sí, es Génesis 45, verso 26. Y dieronle las nuevas diciendo: José vive aún. Le están diciendo sus hijos a Jacob: José vive aún, y José es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y su corazón de Jacob se desmayó, pues no los creía. Ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob su padre revivió. Ahí habla ya de una reacción diferente de vida. Muy bien, así que hay pasajes, pocos también, que hablan del corazón o víscera cardíaca que nosotros tenemos, pero también hay referencias al corazón del espíritu humano y al corazón del alma. Voy a darles un ejemplo. En Efesios capítulo 3, verso 17. ¿Cómo podemos entender esto? Cualquiera que diga que esto es una alegoría está equivocado. Es una afirmación dogmática. Dice:
Efesios 3:17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No está hablando de una alegoría. Está hablando de una verdad espiritual en la cual Cristo viene a habitar dentro de nuestro espíritu humano en total plenitud. Salomón dijo algo muy importante. Los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener hablando en relación a Dios. Eso dijo Salomón. ¿Saben? Un corazón que cree en el Señor puede tener a Dios dentro de sí. Y esto no es solo en Efesios 3:17, sino el Evangelio de Juan va a decirnos una verdad muy similar. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo va a hablar de una manera muy puntual en razón de venir y hacer habitación en, nosotros. Aleluya. Hay un pasaje específico en el Evangelio de Juan en el que el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Es Juan capítulo 14. En el verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero allá en el verso 23, respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces está diciendo que viene el Padre y viene el Hijo a habitar dentro de nuestro espíritu. Y esto es algo incomprensible. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. El tercer cielo es gigantesco. El tercer cielo es mucho más grande que el cielo cósmico. Los científicos, los astrónomos han querido calcular las dimensiones del gran cielo astronómico, donde están millones de galaxias y las galaxias con millones y millones y millones de estrellas, y se dan cuenta que es un infinito, en el sentido de que, a pesar de tener dimensiones que se puedan calcular, la mente humana no las puede concebir, por eso le llaman infinito. En realidad el cielo cósmico sí tiene límites, pero es gigante, muy gigante. Y el tercer cielo, que es el lugar de habitación de Dios, es mucho más gigante que el cielo cósmico. Y los cielos de los cielos, o el tercer cielo, no puede contener a Dios. Pero un corazón humilde, un corazón sencillo, sí puede tener la plenitud y la perfección de Dios dentro, en el espíritu humano, en el corazón del espíritu humano. Así que ahí hay referencias al corazón del espíritu humano, pero también Dios quiere extender esa habitación a nuestra alma. Y en el alma hay una parte del corazón en la que Él quiere también tomar dominio. Nuestra alma es, diríamos, el área más compleja, más complicada y más difícil de todo nuestro ser. Lo explico de esta manera. Cuando estamos sin Cristo, nuestro espíritu está muerto. Así que el alma dice, pues, ¿dónde hay fiesta? Vamos. Pero cuando venimos al Señor, o cuando el Espíritu Santo más bien nos encuentra en un destino de perdición,
y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, entonces el Espíritu Santo nos convence. Y al convencernos, nosotros volteamos nuestra mirada hacia Cristo. Y Cristo viene y regenera nuestro espíritu que estaba muerto y le da vida, y Cristo se queda dentro. Ya no se sale, ya no se va. Pero nuestra alma, que estuvo consciente del pecado y de la maldad por muchos años, ahora quiere continuar con esos malos hábitos y empieza a darse una lucha interna entre el viejo hombre y la nueva naturaleza. La nueva naturaleza, que es la de Cristo, nos quiere jalar hacia el Señor, hacia la santidad, hacia una vida de alabanza y de oración. En tanto que la carne, el alma, quiere seguir en los deleites del mundo. Pero ahí en el alma hay un corazón que Dios quiere poseer, que Dios quiere llenar en plenitud, en totalidad. Al inicio de esta enseñanza mencioné que el alma es comparada, de acuerdo a los contextos de la Escritura, con diferentes figuras. Y el corazón mismo es comparado con diferentes figuras. En Mateo capítulo 12, verso 35, vamos a encontrar que el corazón es semejante, en la descripción que da el Señor Jesucristo, al cofre de un tesoro. Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Vean, no está diciendo el hombre bueno del cofre bueno saca buenas cosas. No está diciendo el hombre bueno saca del cofre buenas cosas. Está diciendo del corazón. Aquí el corazón es comparado con un cofre de tesoro. Ya desde niño muchos hemos leído literatura en la que se nos habla de un gran baúl especial, un baúl, un cofre que tiene un candado, y al abrirse el candado se abre la puerta y encontramos dentro un gran tesoro. En las tradiciones literarias se han encontrado monedas de oro, joyas muy valiosas. Pero en el plano divino, ese tesoro es diferente. Lucas 6:45 vuelve a confirmarnos que el corazón es semejante a un gran cofre que contiene dentro tesoros. En Lucas capítulo 6, verso 45, leemos: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Estos textos de Mateo y de Lucas nos ilustran que el corazón es semejante a un cofre que tiene un tesoro para el que lo guarda. Pero ese tesoro puede ser un tesoro bueno o un tesoro malo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en un pasaje paralelo va a decir que del corazón salen los malos pensamientos, las hechicerías, las fornicaciones, los adulterios, los hurtos, las blasfemias. Y va a decir algo muy fuerte el Señor Jesucristo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablas tú? Bueno, de lo que tú estés hablando es lo que hay dentro de tu corazón. Eso es lo que abunda dentro de tu corazón. La gente hoy en día se ha ido en una corriente gigantesca del mundo, en donde la gran mayoría de las personas utilizan la tecnología solo para mal. Hay quienes utilizan la tecnología para predicar el Evangelio,
o para proponer algunas buenas acciones humanas, humanitarias. Pero la gran mayoría se desborda solamente en propuestas de pecado, porque eso es lo que abunda en el corazón de esa gente. En la gente en la que abunda la palabra de Dios, esa gente hablará palabra de Dios. En la gente en la que abundan otro tipo de actitudes, conductas del mundo, hablarán de ello. Recientemente, un líder de opinión, o youtuber como les llaman hoy, un youtuber había sido invitado a un programa para hablar de discriminación. Pero ese youtuber había hecho discriminación del hijo del presidente de la República, pero no solo había hecho discriminación del hijo del presidente de la República, es un tipo que ha hecho discriminación de los indígenas. ¿Cuál autoridad moral puede tener ese personaje para hablar de discriminación cuando él mismo discrimina? Y la manera en que se expresa y habla es lo que hay en el corazón de él, en abundancia. Bueno, voy a entrar en materia y vamos a ver algunos aspectos muy interesantes en torno a lo que es el corazón. Vamos a ir ya viendo algunos aspectos interesantes. Menciono que el corazón es semejante a un cofre, pero también el corazón es semejante a una gran habitación, si lo quieren ver de esa manera. Hay diferentes maneras de ver el corazón. Voy a contarles un testimonio interesante. Eso sucedió ya hace tal vez unos 70 años atrás. Es un testimonio que yo leí de un apunte escrito por el hermano Robert Juni. Él había llegado a la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, y en una iglesia local donde él llegó a ministrar, se le acercó un jovencito. Por el tiempo transcurrido, no sé si ese jovencito ya sea hoy un anciano o ya haya partido con el Señor, pero ese jovencito, casi niño, se acercó y le dijo a Robert Juni: ¿sabes? Dios me revela cosas, pero los adultos no me escuchan. El hermano Robert le dijo: bueno, ¿puedes darme algún testimonio de lo que Dios te habla? Le dijo aquel jovencito: claro que sí. Dice: ¿cuál es la primera palabra de la Biblia y cuál es la última palabra de la Biblia? Bueno, Robert Juni, ellos hablan inglés, dice: bueno, amen. Y le dice al jovencito: ¿tú ves? Dios diseñó la escritura para estar dentro de un hombre. Y entonces esto impactó el corazón de Robert Juni, utilizando esa expresión en inglés, amen, dentro de un hombre, entendió que la escritura fue diseñada para ser puesta dentro del hombre. En un sentido espiritual se habla de Cristo siendo la palabra viviente, la palabra andante, Cristo siendo la palabra viva. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero esa visión o ese entendimiento que Dios le había dado a este jovencito en un lenguaje en inglés, en realidad viene a ser confirmado y certificado por la palabra misma con la primera y última letra del Pentateuco. En Génesis 1:1 podemos leer en hebreo: Bereshit Aleph Tav Elohim. Bereshit Aleph Tav Elohim. La palabra Bereshit, que es la primera palabra en Génesis 1:1, la primera palabra Bereshit tiene, la primera letra de esa palabra Bereshit es Bet. Bet en hebreo. Y la última palabra en Deuteronomio, Yisrael.
Yisrael. Y la última letra de Deuteronomio, Lamed. Les dije al principio que las letras Lamed y Bet forman la palabra Lev, que en hebreo significa corazón. Es un acróstico sencillo, simple. Y como los israelitas escriben de derecha a izquierda, y en nuestra Biblia la traducción está de izquierda a derecha, bueno, pues Lamed y Bet son Lev. Eso nos enseña que la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, están dentro del corazón. Bueno, tú dirás, bueno, estás especulando. Bueno, no voy a especular más. Quiero que vean en Hebreos capítulo 10, verso 16. Quiero leer desde el verso 15. En Hebreos 10, 15, y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo, escuchen bien el verso 16, y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Aquí está hablando de las leyes de Dios puestas en el corazón del espíritu humano. En el espíritu humano, habiendo entrado Cristo, Cristo es el legislador, así le llama uno de los pasajes de la Biblia. Bueno, Cristo el legislador entró en nuestro espíritu humano, pero no entró solo. Entró con toda la legislación de Dios. Toda la ley de Dios está allá dentro de nuestro espíritu humano y Dios quiere poner esa ley en el alma, en nuestra alma, específicamente en nuestro corazón, en el corazón del alma. Y a través de la memoria, Dios quiere que nosotros tengamos conciencia de la ley de Dios. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere que atesoremos ya en el alma? Si nuestro corazón, el corazón del alma, es semejante a un cofre de tesoro, ¿qué es lo que Dios quiere que atesoremos en el alma, en el corazón del alma? Bueno, tenemos que Dios quiere que atesoremos la palabra de Dios, su palabra. Salmo 37, 31. Salmo 37, 31. La ley de su Dios está en su corazón. La ley de su Dios está en su corazón. En el corazón del espíritu y ahora en el corazón del alma. Dios quiere que su ley esté dentro de nuestro corazón. En Job 22, 22. Job 22, 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Toma la ley de la boca de Dios y pon las palabras de Dios en tu corazón. Dios quiere que el corazón de nuestra alma sea un cofre lleno de la palabra de Dios, porque si abunda la palabra de Dios en nuestro corazón, eso provocará que lo que hablemos nosotros sea palabra de Dios de manera continua. Si ustedes van a Colosenses 3:16, van a ver que la exhortación de Pablo en ese pasaje específicamente es que la palabra de Cristo
habite en nosotros en abundancia. Dice que la palabra de Cristo habite en vosotros, en los Colosenses, pero ahí también podemos establecer que habite en nosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Cuando la palabra de Cristo habita en abundancia dentro de nuestros corazones, entonces tenemos la capacidad de enseñar los unos a los otros y de exhortar los unos a los otros con sabiduría. Con sabiduría. Muy bien, en Proverbios 3:1. Proverbios capítulo 3, verso 1. Hijo mío, David Shalom, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Los mandamientos de Dios, los mandamientos de Cristo. El corazón guarde los mandamientos de Dios. En el Salmo 45:1, vean lo que el rey tiene en abundancia. Dice, al músico principal sobre Susanim, para los hijos de Coré, masquil, canción de amores. Rebosa mi corazón, palabra buena. Rebosa mi corazón, palabra buena. Refiero yo al rey de sobras. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ahí le puso música a esta letra, y se escucha hermoso el canto, pero aquí lo que está diciendo el salmista es que su corazón rebosaba, abundaba la palabra buena de Dios. Este vaso está ahora vacío, pero si lo llenamos hasta el ras, el vaso estará rebosante. Eso es lo que le daba a entender el salmista. Rebosa mi corazón, palabra buena, palabra buena. En Deuteronomio 34, verso 12. Deuteronomio capítulo 34, verso 12. Perdón, creo que me equivoqué. No, no es este. Bueno, tendré que checar mis apuntes, pero es un pasaje que habla de la abundancia de la palabra en el corazón. Perdón por... perdón, es ahí donde aparece la palabra Israel. Perdón, esa fue la razón por la que me equivoqué. Hebreos 10:16 ya lo mencioné, pero vamos a ver ahora a Jeremías 31:3. Jeremías capítulo 31, verso 3. Verso 33, perdón, verso 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, sinónimo de corazón, y la escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Voy a tener que parar por razón de tiempo. Espero en Dios que nos permita continuar este estudio para ver 7 o no sé cuántos tesoros podemos guardar en el corazón. Dios les bendiga abundantemente, hermanos.